Hola, buen día. Mi nombre es Olga Liliana Arreola Mendieta, alumna de la licenciatura en Educación con Innovación Pedagógica. Durante este video analizaremos los conceptos vistos durante las 9 semanas de trabajo, en donde analizamos conceptos de sociedad, cultura y educación, para formar un esquema sociocultural educativo. Veremos también el tema de la política en la educación, que ejerce cierta influencia sobre la educación. Todo acto educativo es un acto político. Un teólogo como Paulo Freire lo comentó sobre el concepto de política sobre la educación. A continuación veremos también lo que significa sociedad. La sociedad es donde un individuo se desarrolla con las capacidades que se formó durante su formación como sujeto en la educación, en el ámbito familiar, en el ámbito religioso, donde se le integraron valores, costumbres y conocimiento para desarrollarse dentro de esta misma sociedad. Veremos también cómo el individuo se forma por estos conceptos que son vertientes que recibe de la familia, recibe en la escuela y recibe en las demás sociedades donde se desarrolla. Estas capacidades y valores los adquiere y en el entorno educativo es un simulador que lo ayudará a integrarse con diferentes individuos que también vienen con sus propias costumbres y valores, dando paso a la multiculturalidad. Esta multiculturalidad hace que el individuo tenga la capacidad de interactuar con diferentes personas y obtener diferentes conceptos, abriendo paso a nuevos valores y nuevas sociedades. La educación, veremos un paso evolutivo de la educación desde los años 20 hasta la era actual. Vemos en estos gráficos como la educación en los años 20 y los 70, la educación estudiantil era menos que la que actualmente se encuentra en las aulas. Ahí vemos el aspecto, la etapa industrial, que tuvo cierta influencia para abrir paso a la educación. Analizaremos el concepto entre la educación en la antigüedad versus la educación antigua. ¿Cómo es visto el docente en estas dos etapas? ¿Y qué características prevalecen aún de la escuela antigua en la escuela actual? Para dar paso a estas respuestas, tuvimos oportunidad de tener las experiencias educativas de nuestros abuelos, que son los que tuvieron el primer contacto con la escuela antigua. Y en estas entrevistas nos mencionan que la escuela en aquellos tiempos era prácticamente un cuarto adecuado para hacer la escuela, donde las paredes fingían como pizarrones. Solamente utilizaban lo que era una tiza y sus útiles escolares eran prácticamente pizarras en donde ellos escribían y se borraba la información y volvían a escribir. Los compañeros, pues de una condición económica de escasos recursos, pues acudían sin alimento, acudían sin zapatos, no había ni siquiera sillas para sentarse y el docente era visto como una persona de autoridad, una persona respetada en la misma comunidad que impartía el conocimiento a los alumnos. La escuela actualmente es un poco diferente a la que me tocó a mí, por eso vamos a comentar un poco sobre la escuela de los 90. Bueno, aquí vemos a forma de caricatura cómo veían al docente como una persona de autoridad en el 69, donde no cuestionaban sus métodos de calificación, contrario a las épocas recientes donde el docente ya es cuestionado sobre sus doctrinas y sus métodos de calificación, donde la sociedad le exige al maestro que califique conforme a lo que ellos consideran justo. Vamos a abrir paso a un paréntesis en la educación que me toca a mí, que es un intermedio entre la educación de mis abuelos a la educación que está actualmente, que es la educación de los 90, en donde ya se consideraba una población estudiantil de gran número, se contaba con apoyo tecnológico como lo son los proyectores, pizarrones, una infraestructura educativa
y ya con un sistema educativo bien estructurado el currículo de la Secretaría de Educación, en este caso en México. El ambiente escolar, pues es un ambiente educativo óptimo para crear los conocimientos por medio de libros de texto. Las TICs, como mencionaremos más adelante, vamos a ver el concepto de las TICs que se implementa ahora más casualmente con la educación actual, que son los aparatos o todo lo de la era digital. Actualmente estamos en pandemia y la era digital ha tomado gran auge, puesto que ha sido el método de contacto entre alumno y docente para evitar el rezago educativo. En la educación se utilizan las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, y son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Un aliado del emprendimiento tanto en nuevos conceptos como en los tradicionales. En las TICs vamos a ver varios ejemplos y las ventajas y desventajas. En ventajas pues vemos comunicación inmediata, acceso a información, ahorro en tiempo, nuevas formas de aprender, igualdad en oportunidades e interacción global porque tenemos contacto con personas de otras comunidades donde no es posible el acceso a la infraestructura educativa. En desventaja pues es un distractor, hay una disminución de la socialización. Sabemos que es algo muy importante durante la formación educativa y el contexto que lleva a la socialización del individuo con otros individuos. La exclusión, la ciberseguridad y el uso de la información, pues sabemos que existen virus, la hiperinformatividad a información que no es fidedigna y causa dependencia tecnológica al disminuir el deseo de investigar o confirmar que la información sea correcta. En exclusión vamos a agregar un paréntesis, exclusión, puesto que muchos alumnos no cuentan con internet o no tienen acceso a estas ventajas informativas o digitales, tales como en la zona rural o en zonas donde los alumnos cuentan con escasos recursos. Vamos a ver unos ejemplos de estos aparatos electrónicos que forman parte de las TICs. Aquí vemos estas nuevas herramientas digitales. Vemos una tablet, una computadora, celulares, hay diplomados, cursos, que algunos cuentan con certificación y otros no tanto. El aspecto económico también juega un papel fundamental, puesto que son más económicos. Nos lleva una pregunta, ¿la educación realmente es para todos y todas? ¿Por qué no tenemos esta pregunta? Porque la equidad y la inclusión social es uno de los desafíos de la educación y la escuela en la actualidad. Vamos a ver que la educación, una educación meramente correcta, debe ser inclusiva y de integración, donde inclusión nos permite el acceso y la participación y logros de todos los alumnos. Eso es una inclusión, con especial énfasis con aquellos que están en rezago de ser excluidos o marginados. Gráficamente ahí vemos lo que es inclusión comparado con integración para que sea un poquito más claro el concepto. Integración está ligada al colectivo de los alumnos con necesidades y educación especial y aspira a ser efectivo para que los niños y las niñas que tienen discapacidades pues sean manejados dentro de las escuelas comunes. Aquí dice hacer efectivo el derecho de las personas a educarse en escuelas comunes. Los aspectos negativos de la educación, pues si no hay inclusión e integración, se maneja lo que es exclusión. Vemos que a mayor educación de inclusión e integración, menos exclusión habrá y genera una sociedad inclusiva y multicultural. En el aspecto negativo, si hay exclusión, los vertientes que son más afectados son las zonas vulnerables, que son los niños y niñas con capacidades diferentes, zonas con pobreza extrema y la zona rural también la manejamos en este sentido. Si nos vamos a nuestro continente, en América Latina es donde más afectado está esta situación. En la educación manejamos como primera infancia, educación básica y secundaria. Vamos a manejar en la primera infancia, vemos que la cantidad de alumnos es de cierta cantidad, pasando a la educación básica ya presenta diserción, un cierto porcentaje de deserción, y para la educación secundaria la deserción ya es
un 70% o más. A más deserción, menos éxito laboral en la sociedad, claro. Aquí gráficamente vemos, para entender un poco el tema de igualdad y equidad, la equidad presenta las herramientas para que todos obtengan la misma información. Política. Vamos a ver el tema de política y pasamos a un tema principal, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo surge después de la Segunda Guerra Mundial y va de la mano con la globalización. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues una política económica. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio más énfasis al desarrollo económico de grandes potencias, y para esto era necesario la internacionalización, por eso llegó el concepto de la globalización. Este proceso de internacionalización abarca lo que es economía, tecnología y en el ambiente social. Obviamente abarca el tema educativo, puesto que entramos en el aspecto de la formación social. Uno de los principales componentes o organismos de esta internacionalización pues puede ser el Banco Mundial, uno de los principales actores del tema económico. Y pues en aspectos positivos vamos a ver que también hay un aumento del compromiso ambiental. No todo es meramente económico, vemos ese aspecto positivo. En la educación, lo ideal sería que cada individuo tenga un desarrollo cognitivo, un desarrollo para expresar sus ideas, pero estamos acostumbrados a solamente llevar un sistema educativo como no lo implementa. Podemos poner aquí esta caricatura que nos dice: por disposición oficial tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismos. Acostumbrados a no utilizar el criterio, utilizar la eh, creatividad, pues algo que crea incertidumbre entre el ambiente o la sociedad es desconocido. La política ejerciendo sobre la educación, cuando una política va dirigida hacia un punto B, que no está considerado pasar por el punto A para llegar al punto B. Entonces genera un conocimiento cuadrado en donde la expresión de ideas diferentes pues no es bien visto o genera incertidumbre entre la formación educativa. Es decir, una educación lineal que no permite el conocimiento en varias direcciones. Las oportunidades de esta globalización pues va encaminado a una economía creciente de escala, un acceso a una tecnología y mercados más amplios para el desarrollo de un país. Enfocado al sistema educativo, cuando una nación va encaminada hacia ciertas metas, cambia sus vertientes educativas para que los individuos estén preparados para esa industrialización o llegar a esa meta, en donde elimina los conceptos que pudieran interferir en ese camino, que es la creatividad, la inteligencia. Países que no pertenecen a la globalización pues quedan más rezagados, en donde si ya contenían pobreza, pues aumenta la pobreza al no tener contacto con otros sistemas económicos, educativos, rezagando más a la población y quedando obsoletos en el mundo globalizado. En nuestro país podemos observarlo, si manejamos nuestro país México como zona norte y zona sur. En la zona norte pues tenemos más contacto con lo que es Estados Unidos, una zona industrializada que está de primera mano con lo que es la industrialización, la globalización, y los resultados se ven propiamente en porcentajes correspondientes a rezago educativo, en donde en la zona sur no hay una inversión económica en la educación, puesto que la zona industrial o la zona de internacionalización y las vertientes económicas no son tan favorecidas. Contrario a la zona norte, como es Nuevo León, Coahuila y en otros que no son del norte, como la Ciudad de México, generan con menos rezago, precisamente por el apoyo educativo que va de la mano con el crecimiento económico o la derrama económica que va de estos estados.
Conclusiones, hay que generar planes para generar acción y dar como resultado. ¿Cuál es el plan? Pues crear una educación inclusiva, multicultural, accesible y con valores para que sean capaces de desenvolverse y generar cambios positivos en la sociedad. Y la nueva escuela mexicana buscará implementar una educación profundamente humanista, científica, tecnológica, y el objetivo es desarrollar todas las facultades del ser humano sin dejar de lado los derechos, cultura y solidaridad. Muchas gracias. Vamos a pasar a una entrevista con los conceptos de rezago educativo y experiencia de una persona en la educación superior. Hola, en esta ocasión vamos a realizar una entrevista sobre los alcances educativos y en esta ocasión vamos a entrevistar a Carlos Arreola. Él tiene 33 años y nos va a dar un poquito de información de él, si ahorita estudia o trabaja, en dónde estudió, cuáles fueron sus últimos niveles académicos y para conocer un poquito más de él. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la entrevista. ¿Me pudieras confirmar los datos que ahorita de tu edad, tu nombre y tus grados académicos? Mi nombre es Carlos Arriola, tengo 33 años, mi escolaridad es Universidad Trunca, y pues no sé qué preguntas me vais a hacer. Ok, Universidad Trunca, ¿a qué te refieres? ¿Preparatoria o nivel licenciatura, ingeniería? Estaba estudiando ingeniería y no alcancé a terminarla. Ok, ¿por qué cuestión no terminaste la universidad? Me tuve que poner a trabajar para, pues, mantenerme. Ok, entonces económicamente tú no dependes de nadie y por esa fue el motivo principal por el cual tú dejaste de los estudios. Así es, tuve que dejar la escuela para ponerme a trabajar. Ok, por el momento ¿tienes pensado retomar tus estudios? Pues sí están planes, pero pues todo depende de cómo vaya económicamente. Ok, por el momento ¿tienes algún apoyo o durante tu escuela tuviste algún apoyo de una beca o apoyo escolar? Tuve una beca del gobierno, pero eran como 800 pesos por bimestre y pues no se alcanza con eso. Ok, durante tus estudios conociste lo que era la escuela a distancia, como ahorita está actualmente, o era puro presencial? No, cuando yo estaba era pura presencial, no está en línea o no tenía conocimiento de ello. Ok, ¿cuál herramienta crees que consideras te sería útil para retomar tus estudios, aparte de lo que es la situación económica? Es decir, ¿qué herramientas? Pues el que tuvieran flexibilidad en horarios o que fuera digital. ¿Qué consideras tú que podría hacer que tú continuaras tus estudios? Más que todo la flexibilidad de horario, porque para poder estudiar tendría que ser después de las 6 7 de la tarde y en esos horarios pues ya es muy apretado para mí. Ok, y de las universidades que tú has tenido el alcance o planeas seguir en la misma escuela, ¿esta escuela cuenta con este sistema en línea? No cuenta. Bueno, ahorita no sé si cuenta con en línea por lo de la cuarentena, pero cuando yo estaba no había en línea. Y pues sí, sería continuar en la misma porque en otras universidades pues sí está un poquito más cara. Ok, entonces aquí sería el tema económico del costo de la escuela y que tuviera las herramientas de utilizar plataformas. Bueno, ¿y tú cuál sería tu meta a 1 año y a 5 años en el área educativa? Eh, Mi meta a un año sería establecerme financieramente mejor, ¿verdad? O estar más estable económicamente. Y a 5 años, pues ya retomar la escuela para igual para mejorar. Ok, ¿consideras que la educación ha tenido una evolución positiva o crees que haya
estancado en los últimos 5 años o desde que tú te quedaste en tus niveles académicos? En estos momentos creo que está un poquito más atrasado por los servicios en línea porque pues no dan la misma educación que en presencial. Ok, en tu familia, tu mamá, tus hermanos cuentan con estudios de nivel superior. Este, tengo una hermana que acaba de recibirse de maestra y mi mamá que también es maestra. Son los que tienen su carrera. Ok, ¿y crees que ellas son un motivo para tú continuar tus estudios? Es decir, que sean una meta académica en la familia. Pues sí, sí es un gran ejemplo que tienen ellas, que me pueden dar a mí por tener mejor nivel académico. Ok, pues te agradezco mucho y te deseo todo el éxito en tu continuación de estudios y que tengas una culminación de tu ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias.